Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy vamos a hablar de un tema que mucho me preguntan y por lo menos intento responder bien, y es cómo resolver el conflicto en pareja. Y para eso traigo a una invitada muy especial que ha venido ya en todas nuestras temporadas y es una experta en el tema. Estoy con Ana Lucía Jaramillo. Ana Lucía, por favor, preséntate. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y es un gusto volver aquí en esta tercera temporada, María Angélica. Yo soy Ana Lucía Jaramillo, soy psicóloga clínica con énfasis en pareja y familia. Fui muchos años académica en la Universidad de los Andes, pero ya estoy dedicada a la consulta, a la supervisión clínica y al trabajo clínico. Ana Lucía, algo que pronto no hemos contado es que mi primer trabajo fue contigo. Yo me Mm, gradué de pregrado y fui asistente de grado de investigación cuando empecé a hacer la maestría y hacíamos ujú. investigación, y un tema muy interesante que estábamos haciendo es Sandra Stitt, ¿te acuerdas? Total. Que era de violencia en pareja. ¿Quieres Ujú. contar un poquito de eso, que creo que también tiene Sí, relevancia con lo que vamos a hablar hoy? total. Sandra Stitt es una académica, se retiró hace muy poco, de Kansas State University, y con McCollum escribieron un libro basado en una investigación sobre una intervención que hicieron en violencia de pareja situacional. ¿Cuál es la violencia de pareja situacional? Es esa violencia que no está asociada al control de la otra persona, al terrorismo, al quiero dominarte, al machismo, sino que está más asociado a no saber cómo manejar el enojo y el conflicto. Entonces, el programa de ellos lo que enseña a las personas, pues, primero a deconstruir algunas creencias sobre la pareja y qué significa ser hombre y mujer, etcétera, pero sobre todo, cómo manejo mi enojo y sobre todo, cómo me puedo comunicar mejor para no escalar en el conflicto, no terminar siendo violento en el conflicto. Y de Sandra Stidi y de su compañero, pues, hemos aprendido muchísimo desde que tú eras asistente de investigación. Y gracias a ti, porque justo yo estaba trabajando para ti y ella fue a la Universidad de los Andes, hizo como nos enseñó sobre el protocolo, todo, Ujú, y yo hablé con ella y justo iba a hacer mi intersemestral en Boston, ujú. y justo ahí había cerca, no me acuerdo en qué lugar, pero era cerca porque ellos pasaban por Boston en carro, un encuentro de violencia y Sí, de sí, familia, y me sí, invitaron y terminé yendo. claro. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad, y por ahí Sí, tengo como una carta que ella me dejó y todo todavía. O sea, esos tan son, divina. sí, Sandra es una excelente maestra, sí. tutora, mentora. Entonces, dato curioso, siempre que nos reunimos hay siempre cositas por contar, Siempre anécdotas maravillosas de aprendizaje. de todo. Pero Sí. además tú dijiste algo ahorita, algo clave, y es cómo evitar que se escale el conflicto, que es Ujú, justamente de lo que quiero que hablemos el día de hoy. súper. Porque hay personas que llegan a preguntarme cómo hago para manejar eso, mi rabia, cómo hago para Ujú, no pelear, o al ujú. revés, hay personas que me dicen, no, yo nunca peleo con mi pareja, todo es perfecto y color de rosas. Bueno, Entonces, lo primero, creo que es importante definamos qué es conflicto, pues el conflicto es cuando dos personas no están de acuerdo en algo, tienen posiciones encontradas sobre algo. ¿ok? Y eso porque puede escalar. ¿Eso por qué puede escalar? Puede escalar porque yo quiero que sea a mi manera y no quiero a la del otro, o porque en empezar a hablar de un asunto o de un comportamiento, una decisión, una solución, una perspectiva, se empieza a volver no sobre la perspectiva, el tema y la solución, sino sobre tú y yo. Me enojo y te empiezo a sacar las cosas que son hirientes para ti, te digo las cosas que no te gustan, te ataco de manera personal. Por eso puede escalar. Pero una cosa muy importante que pasa en la escalada, y a algunos nos pasa más rápidamente que a otros, es que nos enojamos y nos enojamos muy rápido. Y nos enojamos tan rápido que se nos apaga el prefrontal y la capacidad de pensar racionalmente, lógicamente, etcétera. Y empezamos a ser reptiles. Y pues los reptiles atacan o se van corriendo. Y cuando escalamos, pues somos reptiles que simplemente nos ponemos modo ataque. Entonces, una de las primeras herramientas que yo le enseño a las parejas que tienen eso, no todas las parejas cuando entran en conflicto y escalan, tienen ese enojo rápido que les impide pensar, pero muchas sí. Y entonces ahí la herramienta es,
lo que nos enseñaron Sandra y McCollum, que era la pausa negociada. Cuéntanos un poquito qué es la pausa La negociada. pausa negociada es importantísima. La pausa negociada es cuando yo me empiezo a sentir enojado y yo les digo a las parejas de 0 a 10, ojalá cuando estés en 4, en lo más bajito posible que te das cuenta, cuando estás en un conflicto y te sientes en un 4/10 de enojo, pide la pausa. Dile a tu pareja, yo necesito una pausa. Nunca lo envíes a una pausa. Nunca, nunca, nunca. Ok. Eso es contramedicado, por decirlo así. Pide la pausa. Dile, necesito la pausa y después te busco para que volvamos a hablar. De la pausa negociada tiene que hablarse previamente. Ok, Y sí. yo, sí, porque si no la gente queda como, ¿qué? ¿De qué me estás ¿De qué hablando? me ¿Cómo estás así? Sí. hablando? ¿Cómo así? ¿Me estás abandonando? Es que tú siempre evitas, ¿cierto? Entonces toca hablar como esta es una herramienta y nos vamos a poner de acuerdo en qué esto es. Y algunas parejas yo les digo, hagan un signo o mejor tengan un emoji o unas palabras claves. Papas fritas, cuando yo te diga papas fritas, pon una banderita blanca en el jarrón de la mesa. Manda señales de alguna forma de Manda, que necesito una pausa. necesito una pausa y háblenlo por anticipado. Y después en esa pausa lo importante es que no estén el uno al lado del otro, que se puedan separar lo más posible dadas las condiciones y que durante esa pausa hagan cosas intencionalmente para regularse, para bajar ese enojo, para no seguir pensando, para no darse cuerda en ese enojo. Y cuando ya se sientan mejor, pues volver a contactar a la persona y si los dos están de acuerdo, decir, podemos dejar esto pasar. Es que de verdad estamos peleando por la tapa de la crema de dientes y la verdad no vale la pena. O dos, hablemos ya entre los dos con cierta calma o pongámonos una cita para hablar de esto o vamos a terapia de pareja a hablar de esto. Es que me parece muy valioso porque decías algo clave y es que la gente sí a veces lo ve como evitación o abandono, que Sí, puede pasar, como, oye, no, no claro. quiero hablar de esto y nunca lo Total, hablamos. Y que no total. es la gracia tampoco, pero sí Sí, esta pausa negociada me gusta y también me gusta enseñarla a tiempo fuera, que sí, es tiempo fuera. reconozco mis señales de alarma, las mías. Ujú, Y ahí clave el autoconocimiento del que siempre hablamos. O sea, sí, yo tengo que aprender de mí para aprender cuando estoy en 4 y no en 10. de acuerdo. Cuando, no sé, me empieza a dar calor, cuando Ujú, se me duermen las extremidades, cuando sí tengo unas ganas de una fuerza y una energía que ujú, quiero sacar, es un buen momento para decir, tiempo fuera, necesito 5 minutos, ujú, no puedo hablar en este momento, como tú ujú. dices, hablarlo previamente para que la persona no se quede como ahí, no entiendo qué está pasando y tomarse esa distancia. Me gusta también lo que dices de hacer cosas totalmente diferentes, porque ¿de qué me sirve irme al cuarto y encerrarme y seguir pensando en todo lo que Ujú, pasó? Sigo ujú. enganchada, sigo sobreidentificada y pues no estoy Total, regulándome emocionalmente. Es que total. me acordaste una vez que tuve un conflicto con mi novio y me fui al cuarto y él Ujú, se quedó afuera en la sala y él jugó un ajedrez y yo me puse a hacer Duolingo. Entonces ujú, eso creo que nos mm, funcionó a ambos. de Y a los acuerdo. 15 minutos vino, me tocó, me dijo, ¿podemos hablar? Y yo, sí, ya, ven y hablamos y eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Tú eres afortunada. Mis niveles de enojo me hacen como, ve y corres 10 kilómetros a toda velocidad. Afortunadamente mi cerebro ya lo tengo entrenadito, pero hubo una época en mi vida en que mi pausa activa tenía que ser correr mucho tiempo para regularme, usar cosas más extremas como el hielo para regular el enojo. Pero uno tiene que buscar y encontrar qué es lo que necesita su cuerpo en ese momento para ese nivel de enojo y hacer la pausa. Y yo siempre digo, entre evitación y que nos escalemos y nos iramos y nos maltratemos, mejor evitación. Sí. Sí. Y también creo que es posible hacerse en cualquier momento, lo que tú dices, ideal de la situación, hay que ver cómo, con qué situación estamos, con qué herramientas contamos, Ujú, pero también me pasó una vez que nos acabamos de montar a un Uber y ujú, había pasado una discusión y yo dije, no, acá afuera nos vamos a gritar hasta más no ujú. poder más y él se volteó y me dijo, estoy muy bravo en este momento, no quiero hablar contigo y se volvió a voltear y a mí me dio como un ataque de angustia y como de risa porque no entendía qué estaba pasando y yo, ok, nos vamos a sentar incómodamente 20 minutos en un Uber, pues bueno, en silencio está Ujú, bien y ujú. ya cuando llegamos, nos bajamos y hablamos, hizo toda la diferencia, pero yo ahí lo admiraba, era él, yo era como, qué nivel de autocontrol. Sí, total, total. Entonces, Pero uno llega
desde todos los lugares, llega a ese nivel de autocontrol. Es muy importante en la pausa, cuando hay alguno de los dos que es muy ansioso o cuando percibe que el otro es muy evitativo, no lo persiga, no le Uy, vayan eso a es tocar la clave también, puerta, sí. no le digan ya, ¿será que ya? ¿Ya casito? Eso solo mantiene como otros patrones que tienen la relación y no ayuda. Entonces la pausa para el que la pidió es como date el tiempo de regularte y para el otro como sé paciente y dale el tiempo que necesita, incluso si te sientes muy ansioso y es muy difícil hacerlo. ¿Tú crees que algo que se podría hacer es como estipular desde antes un tiempo que uno puede Sí, hacer como un check-in, como, bueno, sí, 15 minutos y después de 15 minutos, ¿ya estás listo para hablar? Sí, listo, no, otros 15 minutos como de pronto para bajar esos total, niveles de ansiedad? total. Y hay que saber que hay personas que pueden demorarse horas Mm, o hay situaciones en que se puede el enojo durar horas y está bien. Yo, por ejemplo, traté una vez una pareja que se demoraba muchas horas, o los dos, o uno de los dos, como en volver a un estado más regulado, pero en la medida en que lo practicaron, lo practicaron, lo practicaron, es que es como todo, o sea, uno entrena, uno entrena, uno entrena al sistema, uno entrena al sistema y ya después no necesitan, ya necesitan muy poco tiempo. sí, está Ujú, la práctica hace exacto, el maestro, por algo de lo dicen. acuerdo. Y creo que también hay algo muy chévere sobre la pausa, es que, sí, nuevamente, autoconocimiento, reconozco mis señales de Ujú, alarma, pido el tiempo, me regulo y después vuelvo con una solución, que esa es la sí, otra parte importante, porque si no se vuelve claro, evitación, claro, ese es súper importante. el volver. Sí, el volver, así como separarse es importante, el volver es muy importante y, y depende de si uno es evitativo o ansioso, le va a costar más el uno o lo otro. Algo que me ha servido a mí, sobre todo en esos tiempos fuera o esa Ujú. pausa negociada, es que igual el hecho de que yo esté distante no quiere decir que ya no te ame, porque muchas veces puede Sí, percibir así. sí. Y me ha pasado también con mi novio que él a veces me dice es que cuando tú te molestas, yo siento que a veces me retiras el amor. No sé si lo haces de forma Mm, intencional o no. Y yo me quedé pensando y analizando y yo, ¿será que yo así me sentí de chiquita? Tengo que revisar eso. ujú, Pero sí, el hecho de que yo necesite una pausa no quiere decir que no te ame. Y yo creo que sí, incluso en molestia, por más de que cueste decirlo, es como necesito 10 minutos, pero no quiere decir que no te amen. ujú, Precisamente porque te amo es que necesito estos 10 minutos. sí. Y yo creo que eso que dijiste es súper importante porque yo creo que sí hay personas que tienen una historia en otras relaciones de pareja o en la historia con los padres, en los primeros vínculos, en donde la distancia sí se asocia de alguna manera a ya no, con un mensaje de ya no te quiero, Mm. o tú no eres suficiente, o algún mensaje adicional sobre el vínculo. No es como, dame un momentico que me voy a calmar porque te amo. Entonces sí hay personas que cargan con esa historia. Entonces puede ser o que tú sí transmites, como dices, tengo que revisarme, yo de pronto sí hay algo que uno transmite no verbalmente que comunica eso, o que tu novio vivió una historia en donde eso era así, entonces interpreta siempre así. No, en mi caso es que genuinamente, si nos vamos a dormir, no le digo te amo. O sea, Ah, Dios mío, sí, pero yo no me había dado ya, cuenta, o sea, no me impresionante, había dado cuenta de eso. Yo era claro. como, bueno, feliz noche, hasta mañana, corazoncito. Y él una vez me hizo caer en cuenta, cuando estás molesta, yo me doy cuenta por WhatsApp porque no me dices te amo por las noches y Wow, yo no había sido consciente. claro, Pero yo sí creo que la tremendo. pareja es un gran maestro Es de un vida. gran espejo, Ujú. sí, bien. Uf, bueno, ahí le podríamos hacer todo un análisis a la relación de María Angélica y su novio. Perdón, No, no, novio de no, María Angélica. no, no, no. O podemos seguir mirando. Ya. No, me gusta lo que dijimos ahorita del conflicto, porque hay veces cuando yo hablo de esto que yo sí tengo conflicto y me gusta hablar que tengo conflicto porque creo que es también Ujú, normalizar que existe el conflicto, total. ¿sí? No, y yo a muchas parejas a veces les digo como, menos mal tienen conflicto. O sea, afortunadamente tienen conflicto. Alguna vez estaba escribiendo un libro que dejé por allá archivado sobre esto y decía, el conflicto lo que está mostrando es, uno, que la relación de poder no es no es muy inequitativa. Eso es bueno. O Claro. sea, que no estamos en una relación desbalanceada. Si uno puede tener un conflicto con alguien es porque uno no siente que hay una jerarquía marcada, Wow, porque si claro. no, no podría expresar su opinión, etcétera.
Pero lo otro que muestra es, aquí hay dos individuos diferenciados, que es lo que uno cada vez más en el tipo de parejas que queremos tener hoy en día, nos muestra el conflicto. Hay dos personas que tienen dos posiciones bien formadas y diferentes sobre un tema. Alguien que es religioso y alguien que no. Alguien que piensa que esto debería ser azul y el otro rojo. Si no hubiera conflicto, están absolutamente o en una jerarquía, pero pues lo más autoritaria, o si no hay conflicto, están amalgamados y no han podido desarrollar sus individualidades. Entonces, el conflicto es lo que nos permite, pues, un poco de autenticidad, como este soy Total. yo, esto es lo que pienso, esto es lo que Ujú, siento, y está bien que tú no pienses igual, que no, tú no total, sientes esto tampoco. total. Ok. Exacto. Entonces el conflicto es un indicador positivo en unas parejas, en las parejas en general. El conflicto es positivo. Ahora, pues como nunca nos enseñan cómo manejar conflictos No ni nos cómo manejar enseñan. nuestras emociones, pues eso se puede volver violencia, pelea, malentendidos, dolor, bla, 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 etcétera. Yo creo que esa diferenciación también es importante. Más que pelear, yo discuto, o sea, como que tengo conflicto, hay Sí, discusiones, pero la pelea es cuando ya se escala, exacto. ¿sí? Cuando ya hay lo que tú dices, de pronto violencia, malos tratos, Ujú, la intención inconsciente de herir a otra sí, persona, que ahí es donde ya, pues es donde se desgasta, pienso yo, la relación. sí, sí, La pausa negociada es una herramienta que podemos utilizar para tener conflicto sin llegar a la escalada, sí. que hay otra cosa que podemos aprender. Pues habilidades de comunicación y las habilidades de comunicación son muy básicas, pero yo no sé por qué ya después nos cuestan un montón. Un montón, o sea, porque yo me he dado cuenta que la comunicación, más que hablar, es que tú entiendas lo que yo quiero decir, Total. pero pues como tú tienes tu propia historia, tus Ujú, propias creencias, tus propias heridas, tú interpretas al final como tú quieres. exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, ¿qué herramienta básica que no Ujú, suena, que no pareciera hacerlo, sí. podemos empezar a implementar? Hay una herramienta básica y es escuchar activamente, empáticamente para comprender al otro. Y yo digo que ese escuchar implica que uno como que imaginariamente apague el switch de uno por un rato, ¿sí? Entonces, como que mi foco y mi modo es escuchar y funciona mucho para poder hacer eso realmente bien, parafrasearle al otro lo que dijo y chequear si sí realmente te comprendí de manera precisa, de manera correcta, desde tu punto de vista. Yo no creo que eso es fácil y siéntese y hágalo o observe a otras dos personas haciéndolo, sobre todo si son dos personas que están en una relación muy cercana, como la pareja, y van a ver todas las cosas que pasan. Entonces, hablemos de qué es parafrasear exactamente. Parafrasear es repetir en mis palabras lo que dijo el otro, básicamente. A mí me gusta, hay una que yo enseño, que es la historia que me estoy contando. Mm, Entonces, Brené Brown, que tú sabes sí, que es esta como socióloga muy famosa en Estados Unidos, que está ujú, investigando mucho lo que es el tema de la valentía, de la vulnerabilidad, ujú, cuenta que una vez se va como a una casa de un lago con su familia y se ve al espejo en su vestido de baño y se siente súper mal, súper gorda, pero dice, bueno, vamos a nadar. Y se mete con su esposo al río que hay y empiezan a nadar y ella le da por conectar en ese momento. Y lo ujú, llama y le dice, oye, estoy muy feliz de estar aquí contigo y que él le hace como, ajá, sí, dale, y sigue nadando. Entonces ella se siente pues supremamente rechazada, pero decide volverlo a hacer. ujú. Oye, no, que amo que estemos nadando juntos. Y él se vuelve a decir, sí, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Entonces, no, esta señora entra en pánico y llegan, empiezan a discutir hasta que ella le dice, es que la historia que me estoy contando es que tú me viste en vestido de baño, te parecí una ballena y ya no quieres estar conmigo. Total. A lo que él le responde, nada Para. que ver, espera. Me estaba dando un pánico, un ataque de pánico mientras estaba nadando, no te estaba escuchando, no estaba poniendo atención a nada de lo que estaba pasando. La historia que yo me estaba contando es que si ni siquiera puedo nadar sin que me dé un ataque de pánico, ¿cómo te va a cuidar a ti y a los niños? Ujú. Entonces, esa me gusta mucho Es porque maravilloso. hace que cuando contemos lo que nos está pasando, no hablemos desde una realidad que nos estamos haciendo, pues como pensando que es, sino desde lo que yo interpreto. Y Ujú, a mí me gusta mucho decir eso, como, oye, la distancia que hemos tenido la interpreto como
tal. Y eso Ujú. hace que la conversación sea totalmente diferente, porque no te estoy Total. acusando de nada, no te estoy diciendo que tú hiciste o no hiciste, te estoy diciendo, esto está pasando y lo estoy interpretando así. Ujú, ujú. Esa es una herramienta maravillosa, la que estás contando. Ya llevamos entonces varias para la comunicación básica. Una es escuchar de verdad para escuchar al otro, no para escucharme a mí misma y contarme mi misma historia con lo que el otro me está diciendo, que fue el ejemplo que diste. Dos, parafrasear, que me ayuda a clarificar, chequear, saber que sí estoy entendiendo bien lo que me está diciendo el otro. Tres, que creo que es la tuya cuando expreso cómo me estoy sintiendo, decirlo desde mí, Ujú. ¿cierto? La Yo estoy distancia sintiendo la así. estoy sintiendo de esta manera, Exacto. la estoy interpretando de esta manera. No, tú has hecho esto, ¿por qué me haces esto? Ta, 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 ta. Y después hay momentos en que los conflictos, como dice Gottman, que es otro gran teórico de la terapia de pareja, pues son de dos tipos, solucionables o no solucionables. Wow, ok. ¿Sí? Y hay unos que no son solucionables, ¿sí? De pronto en una pareja adulta no nos vamos a poner de acuerdo si Dios existe y no importa, Ujú. o si importa. Entonces, dentro de los no solucionables, que son tú mantienes tu posición, yo mantengo la mía, sí es muy importante saber si qué sentido tiene eso dentro de la relación. Hay unos que son tolerables y hay muchas parejas que viven en tú crees en Dios, yo no creo. O sea, como Y no agree to pasa nada. disagree, como llegamos Exacto, al acuerdo agree de to que disagree. llegamos al acuerdo que tú crees, yo no creo, y eso no afecta a nuestro día a Y día. eso, y podemos vivir con eso por Ok. el resto de nuestras vidas y eso no nos cambia como pareja. Pero de los no solucionables hay conflictos que sí son deal breakers. ¿Sí? Yo quiero ser papá y tú no, Ujú. por ejemplo. No, mira que justo dando este ejemplo, yo tuve una amiga que tenía un novio, ella era muy religiosa, creía en Dios, iba todos los Ujú, domingos a misa, y este novio era una persona que la respetaba totalmente, o sea, él no era tan ujú. creyente, pero iba con ella, le daba el Ah, espacio, o sea, wow. sí, Sí. y ella le terminó. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, es que yo necesito a alguien que sienta esta pasión que yo siento, como que me entienda en Ujú. este amor a Dios. Y hoy en día ya está casada con alguien, se encontró a alguien Eso. así. Entonces, cuando me pareció muy curioso el ejemplo que pusiste por eso, porque sí pasa, uno creería, no, que porque le dio el espacio y la acompañó y se lo respetó fue suficiente. Para ella no. Ella Para ella no, para necesitaba a otros alguien sí. que compartiera esa pasión. De acuerdo. Entonces, sí, sí ahí es muy importante en esos conflictos que no son solucionables, que no nos vamos a poner de acuerdo en si Dios existe o no, pues saber si yo puedo vivir con una persona así. ¿M? Ujú. Yo no sé si te has visto una serie que me encanta, pero no me acuerdo el nombre, del rabino con la Ay, tea. ay, sí, sí, obvio, espérate. Nobody wants this. Sí, me encanta. Buenísima, Y uy, es un sí. poco, yo creo que van desarrollando como que se mueven en qué tanto es un conflicto tolerable o no tolerable. ¿No? Y todo lo que son desde su religión, Ujú, las dinámicas familiares, lo que exacto, creen. exacto. Sí. O sea, porque hasta ahora parece que son novios, están en, esta es una diferencia tolerable, como yo te entiendo, we agree to disagree, nos respetamos, pero en la medida en que va avanzando la serie es como que, bueno, si nosotros queremos llevar esto un paso más, no sé, me imagino casarnos hijos, de pronto ya no puede ser tan agree disagree. Tú estás dispuesta a estar con alguien que en últimas no cree en nada, ni siquiera en Dios de otra manera, o tú estás dispuesto a vivir el resto de tu vida o por muy largo tiempo con alguien que no solo cree, profesa, su profesión Mm, es sí, es ser rabino. rabino. Sí, es Entonces, una canción. creo que es una serie que muestra muy bien esa tensión en hasta dónde es no solucionable, pero tolerable nuestra relación, o en un momento se vuelve no tolerable. Y me parece muy lindo porque al final nos han vendido que el amor todo lo puede. Mm, Y yo no estoy diciendo que el amor no sea poderoso. espectacular o que sea, yo sí creo que la base de la vida, la Ujú, clave para vibrar y que es espectacular, pero no es suficiente porque tú y yo nos ujú, podemos amar, pero sí, por ejemplo, el ejemplo de Nobody Wants This, tú eres un rabino judío ujú, totalmente como entregado a tu Dios y ujú, tú eres una atea que no cree en nada, mm, pues nos podemos amar, pero de pronto no es suficiente. exacto. Y hay muchas parejas que se quedan incluso en ese tipo de relaciones porque creen que el amor es suficiente, pero entonces todos los días hay algún tipo de conflicto que puede Ujú. llegar a escalarse.
exacto. Entonces, esos son los no solucionables. Afortunadamente, muchos conflictos, no, afortunadamente muchos no solucionables son tolerables Ujú, y algunos, muchos también son solucionables. Y entonces ahí, cuando los conflictos implican tomar una decisión o resolver un problema, pues además de escuchar, parafrasear, poder comunicarse asertivamente, pues son útiles aprender algunas técnicas básicas de solución de problemas, técnicas básicas de negociación, pues que no las vamos a explicar aquí todas, pero una regla básica es algo hay que ceder. O sea, generalmente para una negociación, no es que siempre yo sea el que tenga que ceder todo, eso también es un problema, pero pensar, algo tengo que ceder aquí, ¿qué estoy dispuesto a ceder aquí? ok, me Ujú, gusta. Y sobre todo porque hay algo o una creencia, un mantra que me empecé a decir mucho en general, aplica para todas las áreas de vida y es mi pareja, o pues sí, como en este caso mi pareja, no tiene intención de querer, pues de herirme, de hacerme daño. ujú, Porque muchas veces cuando empieza una discusión y ujú, para mí, o como me he dado cuenta que sea como las interpretaciones que yo empiezo a tener es como, claro, lo hace porque quiere hacerme daño. Entonces ujú, eso hace que uno pues sienta más rabia y responda ujú, pues en forma o ataque de básicamente. acuerdo. Entonces ahora me repito mucho esto en general, como en mis Ujú, otras áreas de vida, como esta persona me quiere, no tiene intención de hacerme ujú, daño. Y eso ujú, me permite entrar como más desde la curiosidad, más desde la ujú, calma, más desde el amor, más de fue un accidente y me ha ayudado mucho. ujú. Maravilloso, maravilloso. Súmale entonces a todas esas herramientas que hemos dicho, que si tenemos que decidir este colegio o es este otro para nuestro hijo, o vamos a vivir en la isla o en Bogotá, cada uno pueda decir, bueno, yo podría ceder hasta acá. Mm, Para mí tiene sentido ceder hasta acá. Que los dos hagan ese ejercicio es clave. Y como soltar algo, soltar y ceder algo de lo que yo pienso que es la solución correcta, ayuda a llegar a alternativas que no son ni la tuya ni la mía, sino algo en la mitad. Vamos a vivir un mes en la isla, un mes en Bogotá, o vamos a meter a este colegio, pero las vacaciones van a ser tal y tal y tal. O, bueno, todo el tipo de negociaciones que hacen las parejas todo el tiempo. espectacular. Entonces, hemos hablado de una cantidad de herramientas, hemos hablado de la maravilla, lo que puede llegar a ser el conflicto. Ujú, Lo que más recomiendas, o yo sí creo que es para mí lo más importante es el tiempo fuera, pues la pausa negociada, porque es lo que nos permite sí, tomar distancia para tener cercanía después. sí. Pues yo creo que las dos cosas son importantes y no volvemos al autoconocimiento, Ujú. ¿sí? Hay personas que históricamente hemos sido más emocionales o que sentimos más intensamente las emociones, yo, por ejemplo, y pues la pausa negociada es lo más importante porque ya cuando estamos tranquilos podemos ser reflexivos, escuchar, reconocer nuestros errores y ceder. Hay otras personas que son muy tranquilas y se pueden regular y sienten las emociones más tranquilamente, 30 segundos. pero que ceder o darle la razón a alguien más o escuchar es súper difícil. Entonces quizás estas personas tienen que trabajar más en escuchar y ceder. Y pues hay otros que les cuestan las dos cosas. Entonces, yo creo que parte mucho como de, creo que lo hablamos en algunos de otros episodios, el autoconocimiento y tú lo recalcas mucho en tu podcast, Mm. es ese de realmente yo, según la persona que soy, qué es lo que más necesito. Tú, qué es lo que más necesitas tu No, energía? yo históricamente más necesité la pausa Mm. por ser una persona que sentía las emociones muy intensamente. Necesité mucho, mucho la pausa, pero para mí ya estando tranquila es muy fácil hablar, negociar, ceder, resolver, escuchar al otro. Pero en mi experiencia con parejas pasa, tuve una pareja que tenía una persona más bien parecida a mí en la intensidad de sus emociones y necesitaba mucho la pausa y su compañero tiene muchas dificultades en conversar, escucharse. Entonces están como en los dos Extremos. extremos Ujú.
y les costó un tiempo como poder los 2 Llegar a ese punto sí, medio. necesitaban las 2 o sea, Mm, uno necesitaba mucho lo uno y el otro necesitaba mucho lo otro. ok. Y hoy en Ujú, día, tú decías que antes te tocaba eso, como porque ujú. sentías mucho o muy intensamente. Y a hoy en día, ¿qué es lo que más te sirve? He hecho mucha terapia para mí, para otros. Y Sí. ahí es cuando, o sea, contando mi vida emocional, como que encarno como una encarno la creencia de que la terapia, la psicología transforman. Tanto que yo hoy en día no, yo me regulo en muy rápidamente, pero es Emoción. por mucho trabajo de muchísimos años. Mm, Y entonces soy una convencida de que definitivamente las herramientas correctas y la práctica constante y consistente y la intención de cambio sí transforman. Y yo creo que si me hicieran un estudio y me hubieran hecho como toda la foto del sistema nervioso, mi cerebro ha cambiado un montón. mm. Es que mira que justo María Alexis estuvo en un episodio hablando de mindfulness con Ujú. atención plena. Ella decía que había una investigadora que había dado como, como la clave mágica, que era 12 minutos al día, 4 veces a la semana, por 4 semanas, empezabas a notar el cambio. Y yo lo puedo decir también conmigo. Entonces, Solo si hablamos de mindfulness, yo creo que mindfulness no es la panacea y la única, mm, mm, pero sí, solo para hablar de una herramienta. A mí me pasa lo mismo con la pausa negociada, ¿sí? Capaz que la pausa negociada es una herramienta más compleja, mm, tiene como diferentes componentes, pedacitos, sí, decisiones, la decisión de exacto, parar, la decisión de alejarte, la sí. decisión O de sea, es como una restringir. herramienta compleja compuesta por Mm, varias herramientas simples. Pero a mí me pasa lo mismo, o sea, parejas que son consistentes con la pausa negociada, uno les ve la transformación en mínimo, no sé, en 3 meses. No lo he estudiado, no tengo los datos y las estadísticas, pero empíricamente. por lo menos la observación me muestra eso. Claro, la consistencia es más difícil porque implica a 2 personas trabajando conjuntamente, con consistencia, con buena actitud, pero te digo que una pareja que trabajé por ahí un año en eso, hoy en día me dicen, a veces me consultan y me dicen: "No, ese problema ya no es nuestro problema, Mm. ya lo dominamos. Ahora tenemos otros, pero ese problema ya lo Ya está. dominamos". Entonces, es un poco darle visibilidad a lo que está pasando para Ujú. poder hablar y no como darle los laditos, sino Mm, evitarlo, sino saber que hay algo, saber que hay una, sí, una incomodidad, que es lo que al sí. final del día Las lleva a la conversaciones conflicto. incómodas que dicen ahora en redes. Sí, tal cual. No existen relaciones sanas sin conversaciones incómodas. Total. Y el Entonces, conflicto es probablemente las conversaciones incómodas son porque hay un conflicto latente. total. Entonces no le huyamos al conflicto. Muy bien. Lo haremos. Es un gusto haber estado aquí contigo, María Angélica. Gracias por la invitación. No, Ana Lucia, pero pues ya me has respondido algunas preguntas medio rápidas que te tenía, pero ya me las respondiste, pero te tenía una más. A ver, difícil, me imagino. ¿Cuál es el cambio más grande que has tenido en el último año? No sé. No sé cuál es el más grande que he tenido en el último año. El primero que te llegue a la cabeza. No, es que el primero que pienso fue hace ya como año y medio Vale. que dejé de trabajar como profesora de tiempo completo en la Universidad de los Andes y eso significó un cambio muy grande en muchos sentidos, que no te voy a contar todos, pero uno muy importante fue trabajar por primera vez en por ahí 25 años, trabajar algo cercano a 48 horas a la semana. Yo creo que desde que tenía 25 años hasta los 46 más o menos, trabajaba de lunes a sábado y yo creo que por lo menos en promedio 60 horas semanales y estaba muy, muy cansada. Y ese ha sido o sea, eso ha abierto como muchas otras dimensiones, tiempos, espacios,
eh, muchas cosas en mi vida. Pues me alegra mucho. Ujú. Es mucho más feliz y más tranquila. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Ana Lucía. Siempre me gusta tenerte, siempre hay temas de pareja, siempre Mm, lo piden mm. y siempre acudo a ti porque eres la experta desde que tengo memoria. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias. Espero verlos por estos lados para que sigamos explorando y navegando este mundo emocional. Chao.